Que mi Señor Jesucristo te bendiga y te cuide siempre en unión de mi Dios Altísimo. El día de hoy te invito a que te quedes a ver este video, donde vamos a aprender sobre el mito o tradición de la existencia de un velo sagrado y un manto sagrado. Mito o realidad respaldado por la Sagrada Escritura Biblia. Lo descubriremos hoy juntos en el nombre del Señor Jesucristo, así que quédate hasta el final de este video. Y lo descubriremos juntos deseando que este mensaje sea de grande bendición para tu vida como lo es para la mía. Continuamos. En nombre de Jesús. Hola, ¿qué tal? Que tengan un excelente día. El día de hoy vamos a analizar un tema más para la gloria y la honra de Dios. En esta hora el tema que vamos a analizar se titula El velo y el manto sagrado. Tradición que es nombrada en el mundo católico. Y en el mundo cristiano vamos a darnos cuenta si es real o es falso. Si es real, gloria a Dios, y si es falso, pues nada más para conocimiento de nosotros, para que nosotros podamos cada día ir conociendo en qué debemos creer y en qué no debemos de creer. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros conocemos que esta Biblia, palabra de Dios, escrita e inspirada por el Espíritu Santo de Dios, agradeciendo que personas del lenguaje griego la tradujeron, porque antes la escritura solamente se conocía en versión hebrea. Viene la traducción, ahora sí que en griego y al español, y es lo que nos beneficia a nosotros, realmente. Entonces, si nos vamos a los beneficios de la escritura, usted déjeme decirle que usted, del momento que decide ser cristiano, la Sagrada Escritura le ayuda mucho, porque no tuviera caso creer en Dios, creer en el Señor Jesucristo y no tener algo en que fundamentar nuestra creencia. Mas gracias a que existe la Escritura, la Biblia, nosotros nuestra creencia en Dios, en el Señor Jesucristo, podemos ahora sí que darnos cuenta y analizar cómo vamos a agradar a Dios, cómo vamos a servir a Dios a través de las Escrituras. Pero hay algo que debemos saber acerca de las Escrituras. Las Escrituras, gracias a personas que fueron de una religión del catolicismo, gracias a esas personas vino la traducción, porque no vamos a negar de que la traducción de la escritura al español o al griego la hicieron hombres creyentes en Jesucristo, o sea, evangélicos, o sea, del cristianismo. Realmente vamos a reconocer que la traducción viene de muchas personas que fueron sacerdotes del catolicismo. Algunos permanecieron en el catolicismo, algunos al conocer las escrituras dejaron el catolicismo y se convirtieron al cristianismo. Uno de ellos, pues ahí tenemos al sacerdote que llevó por nombre Martín Lutero, y muchos como él se convirtieron al cristianismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la traducción de la escritura podemos encontrar cosas muy interesantes, pero no debemos descartar que en este sagrado libro probablemente hay libros que no fueron agregados, o probablemente hay libros que fueron alterados, pero ya ahora sí que eso es otra historia, es otra cuestión. Por esta razón, a donde el punto que quiero llegar es que cuando usted lea un versículo en la escritura, no se quede con ese versículo. Usted busque un versículo que le aclare la versión de ese, y si hay otro más, o sea, compare muchos versículos o a diferentes escritores. Si usted leyó una epístola de Pablo, váyase con Pedro, váyase con Juan, y que usted compare que quieran decir lo mismo. Pero si dicen algo diferente, entonces hay algo que investigar ahí. En este caso vamos a hablar del velo y el manto sagrado. Me la pasé casi 2 días buscando en donde dice la escritura acerca de ese velo sagrado de una mujer llamada Verónica, y no encontré en ningún libro de las escrituras. Busqué acerca del manto sagrado que mencionan ellos ahí, y lo que encontré sí fue sobre una sábana, pero al final esa sábana no es realmente la que están mencionando ellos como un manto sagrado. Y en muchas cosas, en muchos versículos de la Biblia
que pude comparar, la Biblia nos dice algo diferente. Eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a empezar con el velo. El velo que una mujer llamada Verónica mostró ante la Iglesia Católica con una imagen, aparentemente con el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso a veces, ahorita supuestamente tenemos una imagen de cómo Él era Él, y así nos los ponen. A conforme vaya yo hablando, le voy a ir poniendo imágenes, sea aquí o sea aquí, y usted las va a ir analizando. Primero, estamos hablando de esa mujer llamada Verónica. Bueno, ahí le muestro las imágenes. Esa mujer llamada Verónica, que no la encontré en la Biblia, pero que ellos la basan en la Biblia, en la Escritura, dice que esa mujer tenía una enfermedad de 12 años de flujo de sangre y que había visitado muchos médicos y había gastado todo su dinero en médicos y no podía haber sido curada. Pero cuando él vio a Jesús, estamos hablando de la mujer Verónica, supuestamente, entre comillas. Cuando ella vio a Jesús que pasó por ahí, entró entre la multitud, tocó el manto de Jesús y ella fue sanada. Bueno, esa historia sí es cierta. Lo que no es cierto ahí es ese mentado velo y ese nombre de esa mujer. Porque ahí le voy a dar el versículo de la Escritura y usted se va a dar cuenta que no está diciendo el nombre de esa persona. Y ellos dicen que esa mujer que tenía ese flujo de sangre se llamaba Verónica y que ella agarró un velo así en lo posterior cuando Jesucristo iba rumbo a ser crucificado. Dice que Jesucristo se les quedó mirando y les dijo: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí. También esa es una porción bíblica. Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, dice, lloren por vosotras. Pero la historia que estudié de esta mujer llamada Verónica dice que ahí estaba esa mujer con esas mujeres y que ella se acercó a Jesús. Ahí la Biblia dice que Jesús de lejos las vio y les dijo: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por vosotras y por vuestros hijos. En ningún momento la Escritura dice que esa mujer llamada Verónica, que no aparece ese nombre, se acercó a él y dice que puso su velo en su cara, secándole el sudor o la sangre, y que ahí quedó estampado el rostro de Cristo. Y a partir de ahí viene esa creencia de que a esa mujer hasta le hicieron una escultura y una imagen, y ahí está en las iglesias católicas, de mujer llamada de nombre Verónica, nombre que no existe en la Escritura. Velo que dicen ellos ahí no existe en la Escritura. Se lo voy a comprobar en la misma Escritura donde ellos se basan. En esas mismas dos Escrituras que ellos se basan, yo se lo voy a comprobar a continuación, que no es cierto. Bueno, pero le voy a seguir contando la historia como yo la estudié. Yo me metí a la historia de esta mujer llamada Verónica. Bueno, después dice que ella fue sanada. Dice que después cuando Jesús iba a ser crucificado, le secó el rostro y que ahí apareció estampado el rostro en ese velo. No quedó eso ahí. Dice que cuando Cristo resucitó, ella con un grupo de mujeres y los discípulos llegaron a donde estaba el sepulcro, donde había sido puesto el Señor Jesús. Y dice que esa mujer Verónica, acompañada de esas mujeres, recuperaron el manto, aquel manto que ella había tocado cuando había sido sanado de la enfermedad, porque era un manto que destilaba milagros, según. Bien, pero volvemos a lo mismo. La Escritura no nos dice eso, no nos dice de ese manto, porque si usted analiza la Escritura, cuando Jesús fue sepultado, sus ropas de él ya no estaban con él. ¿Por qué? Porque los soldados habían repartido sus ropas para que se cumpliera la Escritura. Repartieron sus ropas, la túnica y todo lo que él traía encima, y Jesús fue sepultado solamente a continuación envuelto en una sábana que posteriormente yo le voy a decir qué es lo que pasó. Bien, entonces ya para empezar ahí estamos mal. ¿Por qué? Porque las vestiduras se le repartieron los soldados. ¿Y por qué me están diciendo en la historia que esta mujer Verónica fue y recuperó ese manto después que Cristo resucitó? Falso. Porque Cristo cuando fue sepultado y resucitó, los que estaban ahí en el sepulcro eran ni una sábana, eran unos lienzos, dice la Escritura, unas vendas, unos vendajes que estaban ahí.
y eso también se lo voy a comprobar en la Escritura. Entonces, esa historia de esta mujer llamada Verónica es falsa porque no aparece en la Escritura. Y todo lo que no aparezca en la Escritura, y la Escritura que ellos mismos viene la traducción, les vuelvo a repetir, del catolicismo, de sacerdotes, y ahí vienen las traducciones de la Escritura. Entonces, no aparece ni el velo ni el nombre de esa mujer, ni aparece que ella recuperó una túnica ahí en el sepulcro, porque en el sepulcro ya no estaba esa túnica, porque la túnica esa se la llevaron los soldados cuando Cristo estaba en la cruz. Ellos repartieron sus ropas de Jesús, echaron suerte sobre la túnica y se la llevó uno de ellos porque no la quisieron romper en dos. Uno de ellos se llevó la túnica. Entonces, falso. Bien, pero siguiendo con la historia, dice que cuando recuperaron esa túnica o esa sábana, quedó oculta mucho tiempo, y en el 1668 reapareció en Italia, en una catedral en la ciudad de Turín, Italia. Ahí reapareció el 1668. Y ahora ahí ya es conocido como el manto sagrado y como el velo de Verónica, donde el velo de Verónica supuestamente está la imagen de Jesús, ¿sí? Y en aquella sábana que recuperaron está también el cuerpo completo y la imagen de Jesús, y por eso ponen eso, la imagen de Jesús en una cruz, así como lo ponen. Por eso ponen en una sábana, en ese mentado manto sagrado, que no existió tampoco en la Escritura un manto sagrado, una sábana sagrada, como ellos dicen, y yo se lo voy a comprobar a continuación. Entonces, vamos a ir por parte. Primero, número 1. Le voy a leer donde ellos fundamentan el nombre de esta mujer llamada Verónica, que es en Marcos 5, 25 y 27. Dice lo siguiente, ponga mucha atención, y usted se va a dar cuenta que ni habla de un velo, ni habla de esa mujer llamada Verónica. Dice lo siguiente, ahí fundamentan ellos su creencia. Pero dice, una mujer desde hacía 12 años padecía flujo de sangre. Marcos 5, 25, 27. Había sufrido mucho tiempo, dice, y gastado en médicos todo su dinero. Pero nada había funcionado, sino que todo era peor. Y cuando ella oyó hablar de Jesús y vino por detrás de la multitud, tocó el manto de Jesús y ella fue sanada. Ahora, ahí no dijo nombre, dijo que una mujer. No dijo Verónica, dijo una mujer, así como usted lo escuchó. Nos vamos más abajo para descubrir si es cierto que ella misma secó el rostro de Jesús y ahí quedó estampado su rostro en un supuesto velo. También se fundamentan en Lucas 23, 27 y 28. Dice lo siguiente, ponga la atención. Y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres, no dijo nombre, y mujeres que lloraban, ¿sí?, amargamente, y hacían gran lamentación por él, o sea, por Jesús, cuando Jesús iba del camino a ser crucificado. Y Jesús, mirándolas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Se da cuenta? Mujeres de Jerusalén y un grupo de mujeres. Entonces ahí está diciendo que a distancia Jesús las vio y les dijo esto, bla, 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 bla. ¿Por qué? No está diciendo que una mujer se acercó a él y que le secó el rostro. No está diciendo que una mujer de tal nombre se acercó a él. Ahí en ningún momento está diciendo eso. Ni mucho menos la existencia de un velo, ni un rostro en ese velo, ni nada de eso está diciendo. Pero en esos dos versículos ellos fundamentan esa historia falsa de creencia. Entonces, por eso es importante que usted, como cristiano, como católico, como apostólico, como lo que sea, usted siempre lea y escudriñe las escrituras, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de todas las cosas. ¿Quiere usted salir de duda? ¿No quiere ser usted engañado con falsas creencias, con falsas doctrinas, con falsas tradiciones? Lea la escritura. Si usted se deja llevar solo por lo que le digan, porque el que está al frente se puede equivocar, ¿sí? Porque todos los, aunque estén al frente,
somos humanos, somos carne, somos materia y nos podemos equivocar. Usted crea lo que dice la Escritura. Y cuando alguien le predique algo, vaya usted a la Escritura, como en este momento lo que yo le estoy diciendo. Y entonces, si en esos dos versículos se fundamentan, pero ahí no nos está diciendo nombre, ni que sucedió nada de eso que dicen que sucedió. Eso lo dice la Sagrada Escritura. Entonces, nos vamos ahora a hablar, ya hablamos del velo, que no existe en la Escritura. Nos vamos a ir a hablar del mencionado manto, pero antes déjeme comprobarle en el libro de Mateo 27:35 lo que le decía yo, que antes que Jesucristo fuera sepultado, su ropa ya no estaba con él. Los soldados se lo habían repartido. Lo dice en Mateo 27:35. Cuando hubieron crucificado, ¿sí?, repartieron entre sí los soldados sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese la Escritura, lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes. Y ahí sigue usted leyendo y dice que la túnica, echaron suertes para que uno de ellos se quedara con la túnica del Señor, para no romperla, pero que las demás prendas, las demás ropa de él, se la repartieron entre ellos. Así dice la Escritura. Entonces, ¿cómo me van a decir a mí que esta mujer de nombre, entre comillas, Verónica, llegó al sepulcro y rescató ese manto, ¿sí?, con el cual ella había sido sanada, y que ahora lo tienen en una exposición en cierta catedral? Ahí le mencioné, en Turín, Italia. Tanto el manto como el supuesto velo lo tienen en exposición, y que tiene milagro, que todo el que se le inclina y le pide un milagro, se lo hace. Falso. Eso no está en la Biblia. Entonces, si seguimos analizando la historia de allá para ir comparándolo con la Escritura, la siguiente historia de allá es que ese manto tomó el nombre del manto sagrado, como les decía ahorita, porque era un manto milagroso. Pero cuando Cristo fue sepultado, fue envuelto en una sábana, o cuando fue llevado al sepulcro. Pero como era tradición de los judíos no sepultar a las personas así como un taco envuelto, como un tamal envuelto y vámonos, ahí se va. La tradición de los judíos era limpiar el cuerpo, asear el cuerpo. Cuando un cuerpo ya está muerto, así haya fluido sangre en él, su sangre se seca tanto por dentro como por fuera. El cuerpo ya está inerte, está muerto. Le limpiaron la sangre seca, lo asearon. Dice ahí que le echaron aromatizantes, le echaron todos los perfumes que pueda imaginarse, como ahorita hacen con un cuerpo cuando antes de sepultarlo. Y acá lo cual le dicen que se llama embalsamarlo. Y hasta lo abren y le echan aromatizantes por dentro para que no se apeste, y por fuera, y lo asean. ¿Y cómo lo sepultan? Limpio, ¿sí? Y si era licenciado, pues con un saco de licenciado. Si era obrero, pues con ropa de obrero. Como era, así lo sepultan. Pero en los judíos, sus ropas no iban con ellos. Con la tradición judía los sepultaban tipo momificados, como las momias de Guanajuato, que lo enredaban aquí lo conocemos como vendas, como vendajes. Allá lo conocían como lienzos. Eran pedazos de tela de pequeña anchura y largos, como las vendas que nosotros conocemos. Y esos lienzos los enrodaban, después de asearlos y perfumarlos, los enrollaban alrededor del cuerpo del finado o del muerto hasta el cuello. Y después del cuello ponían otro trapo, el cual le cubría toda la cabeza. Y eso lo vamos a ver ahí en la Biblia. Entonces, de esa manera los judíos sepultaban. Ahora, ¿cómo me van a decir a mí que el cuerpo de Jesús quedó en una sábana si fue sepultado con esos lienzos? Y te presentan esa sábana. Ahí en las imágenes te las presento. Donde supuestamente, si él fue aseado, fue limpiado, no había sangre en él, ¿cómo es que dicen que quedó en esa sábana estampado toda la figura de Cristo? Y con la corona de espina aparece en la sábana. Ahora, usted va a sepultar a alguien que fue crucificado con una corona de espina, ¿lo va a sepultar con una corona de espina? Falso. Usted, como amante de ese señor o de ese familiar o lo que sea, quita esa
porquería de su cabeza, quita usted esa aberración de su cabeza, lo tira usted con enojo porque fue crucificado a alguien que usted amaba y lo va a sepultar limpio, le va a limpiar las heridas, ¿sí? Entonces en el manto ese que presentan aparece hasta el círculo de la corona. Ahí nada más se están equivocando, y ahorita le voy a comprobar que no era una sábana. Ahí también se están equivocando, como dicen, un manto sagrado, una sábana sagrada. Eran lienzos, eran vendajes, como una momia cuando es enrollada. Ese era, así fue enrollado, así fue puesto ese cuerpo. Entonces, le repito, sangre no había para decir que quedó estampada la sangre, el rostro y el cuerpo de Jesús, ¿sí? Corona de espina no había ya, porque él había sido limpiado. ¿Y cómo me dicen que quedó en esa sábana? Eso se lo dejo de tarea. Entonces, si el cuerpo estaba limpio, la sangre que salió, ya no va a brotar más sangre, porque la sangre adentro, cuando un cuerpo ya está muerto, ya quedó congelada, porque ya no hay fluido sanguíneo, ya los miembros del cuerpo no están funcionando y la sangre quedó adentro. Lo que quedó adentro y lo que de afuera afuera, y lo de afuera fue limpiado. ¿Cómo me van a decir que en 3 días que él estuvo y resucitó, pasó eso? Todavía se los podría yo creer que pasaron 1 año, 2 años y que la huesamenta dejó estampado su figura ahí. Pero él no, su cuerpo no alcanzó a podrirse, su cuerpo no se pudrió. Él resucitó, bendito es el Señor. Entonces, no crea en todas las tradiciones y fábulas que le hacen creer. Crea usted en la Escritura. Ahora, ¿qué dice la Biblia de la costumbre de los judíos? Era esa. Vamos a ver la historia de Lázaro, cómo fue sepultado y cómo resucitó Lázaro. Usted analice la Escritura en el libro de Juan 11, 43, 44 y dice lo siguiente. Como dijeran por ahí, ahora se viene lo bueno para que usted entienda. Y Jesús, dice, habiendo dicho esto, Jesús clamó a gran voz cuando fue a ver a Lázaro, que ya había sido muerto y momificado. Clamó a gran voz Jesús diciendo: Lázaro, ven fuera. Y el que había sido muerto salió. ¿Cómo salió? Atado de las manos y de los pies. Atado de las manos y de los pies con vendas. ¿Sí? ¿Escuchó? Atado de manos y pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario que estaba sobre su cabeza. Y Jesús dijo: desatarle. Ese es el primer versículo que le estoy poniendo como prueba, cómo eran sepultados. Un cuerpo atado, momificado con lienzos, que nosotros reconocemos con vendas, pedazos de sábana. ¿Qué quiero decir con esto? Que él fue puesto en una sábana, pero que como era tradición de los judíos y como ya andaban a prisa porque ya estaban casi sobre el día de reposo, iban a dar las 6 de la tarde, donde iniciaba el día de reposo, ellos se dieron prisa y pues al no encontrar otra cosa, la sábana la hicieron pedazos pequeños, hicieron lienzos y enrollaron el cuerpo de Jesús, y de esta manera él fue sepultado con lienzos a todo alrededor de su cuerpo y en su cabeza aparte, lo que está diciendo, un sudario, como fue sepultado Lázaro, con lienzos a todo alrededor de su cuerpo o vendajes y un sudario, un trapo que cubría su cabeza. Así fue sepultado, porque eso fue lo que encontraron las mujeres y los discípulos cuando llegaron al sepulcro después que Cristo había resucitado. Ahí no dice qué sábana. ¿Dónde está pues el manto sagrado? Sí, dice que fueron lienzos y un sudario, que los lienzos estaban por acá por un lado y el sudario estaba aparte. Eso lo vamos a leer. Entonces, Lázaro salió fuera y Lázaro salió con vendajes en todo su cuerpo, vendas dice ahí, y un sudario sobre su cabeza. Bendito es el Señor. Vamos a analizar otro versículo más en la Escritura, libro de Lucas 24:2 dice lo siguiente: cuando Pedro llegó a que ya Cristo había resucitado, a ver si es cierto que encontraron una sábana o un manto sagrado ahí. Falso. Dice Lucas 24:12 dice lo siguiente:
Levantándose Pedro, corrió y llegó al sepulcro. Y cuando miró dentro, lo que vio, dice, fueron unos lienzos, no una sábana, que estaban esparcidos, y él se regresó a su casa maravillado de esto. El contratexto de Lucas, vámonos a Juan 26:7, dice, y entró Pedro al sepulcro, ahí ya te lo aclara. Por eso le digo, nunca se quede nada más con un versículo. Lucas nos dice una cosa y Juan nos dice otra. Y entró Pedro al sepulcro y vio los lienzos, o sea, vendas, puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto en un lugar aparte. Entonces, ¿qué es lo que vio Pedro? Lienzos y un sudario, el que se ponía, como le expliqué ya, sobre la cabeza. Nos vamos a otro versículo de la Biblia, en el texto y contratexto. El texto, otra vez, en Lucas, nos dice sobre lo que encontraron. Dice, cuando entregaron el cuerpo de Jesús a José de Arimatea y a Nicodemo, en Lucas 23:50-53 dice que José y Nicodemo tomaron el cuerpo y lo llevaron envuelto en una sábana y así lo enterraron. Ese dice el primer texto, pero en Lucas, pero se va al contratexto en Juan 19:38 y 40, y ahí le da los detalles. Dice lo siguiente, Juan 19:38-40. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente llegó a pedir el cuerpo por miedo a los judíos, juntamente con Nicodemo, traían con ellos que mirra, aloe y todo tipo de aromatizante. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, allá dijo sábana, y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según era la costumbre y la tradición de los judíos cuando sepultaban a sus muertos. ¿Ve usted el ejemplo de Lázaro? Exactamente así. Un cuerpo bien lavado, bien limpiado, bien aseado. ¿Qué fue lo que dijo Jesús cuando la mujer aquella le ungió los pies con aquel perfume caro? Judas dice, oye Señor, pero que no, es que nada, es que ella ya me está preparando para el día de mi sepultura. Porque así era la costumbre de los judíos. No te enterraban como una hoja de plátano y ahí se va, como un tamal o como cualquier cosa, como un taco enrollado, no. Te aseaban, te limpiaban, y eso es lo correcto, un cuerpo ya para despedirlo, bien aseado, toda esa sangre seca, todo eso. Por eso yo digo que, ¿dónde quedó esa sangre estampada? En esa mentada sábana que no existe, no quedó, no hay. Ah, pero ahí te muestro las imágenes, o aquí adelante, te muestro las imágenes que ahí hasta presentan la sábana en la Basílica de Turín, allá en Italia, donde hasta la están dando adoración, una sábana que ni a lo mejor era hasta la de la cama de algún sacerdote, porque no es nada que ver con Cristo esa sábana. Ellos le llaman el manto sagrado. El velo que dice ahí que se cuela el rostro de Jesús y que una mujer llamada Verónica tampoco no existe en la Biblia. Y le vuelvo a repetir, la escritura la traducieron sacerdotes católicos. ¿Sí? Algunos quedaron en el catolicismo, algunos se abrieron cuando empezaron a descubrir la verdad. Vamos a darle gracias por eso, por las traducciones. Pero no descarte usted que hay libros que no se pusieron aquí. No descarte usted que haya cosas que haya anexado en ciertos versículos. Por eso es importante que usted siempre lea los contratextos. No se quede nada más con un texto. Por ejemplo, como dice, y tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y ya se quedaron con ese. Analice todo eso con más textos. Y no va a encontrar nada más que a donde vuelve a repetir, ir y predicar el Evangelio por todo el mundo, bautizándolo en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esos dos citas bíblicas y no hay más. Entonces, analice, escudriñe las Escrituras para que no le engañen, para que no le cuenten. Antes de ir usted a un instituto de teología,
de aritmética, de homilética y todo tipo de preparación terrenal, primero métase a la Escritura y dígale que Dios que le guíe y que le unja, que le dé el discernimiento de las Escrituras, porque los títulos de teología aritmética y homilética te ayudan bastante para poderte expresar ante una multitud, para poder ahora sí que acomodar las palabras, ¿sí? En lo material te sirve, pero en lo espiritual lo que te va a ayudar más es que tú te dejes guiar por el Espíritu Santo de Dios y que te dé el discernimiento de las Escrituras, porque al final de cuentas lo que tú vas a hablar no es tu teología, tu preparación de homilética y todo eso, lo que tú vas a hablar es de la Escritura. Te ayuda si tú te empapas de la Escritura, no te ayuda si tú nada más quieres mezclar lo terrenal con lo espiritual, no te va a ayudar. Entonces, escudriñad las Escrituras porque en ellas están todos los secretos de la Escritura, y hay muchas cosas que están escritas en parábolas, en supongamos, en digamos, porque era necesario así para que cuando el Espíritu Santo de Dios viniera a nosotros, Él nos revele todas esas cosas, para que las Escrituras sean reveladas para todo aquel que busque andar en el Espíritu, para que todo aquel, porque no es de todos el comprender y entender las Escrituras, sino de aquel que se deja guiar por el Espíritu de Dios. Y con esto no me estoy vanagloriando, no, Dios me libre, porque Él nos llama a ser humildes. A lo que yo me refiero es que ya no se deje llevar nada más por lo que le dicen, déjese llevar por las Escrituras, sométase, lea. Hay muchos que van a las iglesias y la Escritura nada más así, como la desempolvan, así se la llevan, y así, hermano, vamos a abrir en tal, sí, hermano, leamos, papá, la cierran, llegan a su casa. Ahorita hay muchas formas de leer la Escritura. Yo, como a mí se me dificulta, porque ya, pues ya a esta edad mi vista, la Escritura ya no muy bien, pero descargué una Biblia, esta Biblia la descargué en mi teléfono y ahí la puedo ver en letras grandes. Ya no hay excusas para no leer las Escrituras, ¿sí? Y ahora hay más formas de cómo hacer investigaciones, que no te tengan engañado. Bien, pero ya no me extiendo más. Yo deseo que mi Dios te bendiga, que mi Dios te ayude, y siempre firmes y adelante en el Señor, y siempre firmes y adelante, porque el fin de todo esto es prepararnos cada día para librarnos de la ira que vendrá y obtener la vida eterna. Dios te bendiga y estamos pendientes al próximo video.